Bueno, entonces, vamos a continuar. Ok. Bueno, antes decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces, precisamente hoy, la doctora Ana Eugenia Gaspar Portillo, que ya está aquí con nosotros, nos va a presentar un tema muy interesante, muy importante. Simplemente yo les recuerdo que en este momento el sector poblacional que más se está suicidando son los jóvenes, ¿sí? Y yo creo que eso nos debe preocupar, el panorama para los jóvenes, desde mi punto de vista. Yo no soy experto en el estudio de las juventudes, pero la doctora Ana Eugenia Gaspar sí, y ella amablemente aceptó nuestra invitación para presentar el tema Juventudes y Salud Mental, un sector olvidado del cuidado, ¿sí? Déjenme presentarles a la doctora Ana Eugenia. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, cuenta con la especialidad en Estudios y Políticas de la Juventud en América Latina por Flaxo Argentina, tiene una maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara, también tiene un doctorado en Política Pública y Desarrollo por la Universidad de Guadalajara, ha colaborado con diversos grupos de investigación como el IBERI de la Universidad de Girona, el GRED de la Universidad Autónoma de Barcelona, el proyecto Resiedu México-España. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel de candidata por el CONACYT. Es profesora e investigadora del Departamento de Políticas Públicas en el Centro de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Es líder investigadora y fundadora de EVE México. Es experta en temas relacionados con el diseño e implementación de políticas públicas en el área de desarrollo humano. Ha participado en el diseño e implementación del programa Zapopan Rifa, líder en el proyecto de activación del estándar S1140 con UNICEF y DIF Nacional. Es parte del equipo diseñador del modelo de evaluación y certificación de centros de asistencia social en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en colaboración con la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y UNICEF. Ha trabajado con diversas organizaciones internacionales, nacionales y municipales, entre las que se encuentran la Organización de los Estados Americanos, la UNICEF, la USAID, el gobierno federal y varios gobiernos locales. Ha participado en diversas investigaciones que han sido publicadas en revistas nacionales e internacionales, así como en libros y artículos científicos. Y sus líneas de investigación son juventudes, políticas públicas y derechos humanos. Como verán ustedes, pues Ana se ha metido en esto de las juventudes y políticas públicas. Hace poco que nos reunimos, platicábamos de esto, de todo el trabajo que hay pendiente. Y Ana, te agradezco mucho haber aceptado la invitación. Bienvenida a AMEP. Esperemos que también pronto ya sea socia de AMEP. Y adelante. Gracias. No, pues al contrario, díganme si me escuchan bien. Sí, no se escucha eco ni nada. Vale. Todo. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, sí, muchísimas gracias, maestro Pepe. Ahora sí, a todo el cúmulo de colegas. Muchísimas gracias por ahora sí ponerle este punto de importancia a lo que es la intersección, ¿no? Entre la salud mental y la política pública, que al final nosotros pensaríamos es un tema totalmente diverso o ajeno, pero la verdad es que no. La verdad es que la salud mental y la psicología son tema de derecho humano, ¿sí? Y como un tema de derecho humano tiene que ser tratado, ¿sí? Y en este sentido se le debe dar la importancia desde lo que hacen los gobiernos y desde lo que hacemos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces ahí es donde pues la política pública entra, ¿sí? Porque la política pública está presente en todas estas tomas de decisiones de lo que se da y se trabaja a través de una agenda pública. Y bueno, pues en este caso, poner sobre la mesa a las juventudes, pues es todo un reto, pero ahorita se los platicaré. Sí, no sé si me permitan proyectar. Yo hace ratito vi que sí puedo proyectar mi pantalla, ¿verdad? Ok, está disponible. Vale, pues empiezo mi presentación y bueno, nada más, o sea, pues ahora sí los voy a dejar de ver, así que si tienen alguna duda, algún comentario, yo les diría, levántenme su mano con toda la confianza o inclusive
interrúmpanme, yo no tengo mayor problema al respecto, ¿vale? Sí, entonces, pues ya está. Vámonos. Sí, están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, 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 perfecto. ok. Vale, pues a ver, yo decidí este tema porque creo que precisamente, ¿no? Que las juventudes son unas de las grandes poblaciones de las cuales nos hemos olvidado. Sí, ¿y por qué nos hemos olvidado? Bueno, a ver, primero, sí, hay que reconocer qué es la juventud, ¿no? La juventud es un concepto construido socialmente y en este sentido pues lo que nos pasa es que es a fin de cuentas, ese proceso, ese concepto que a fin de cuentas lo va construyendo, pues tiene un proceso histórico y entonces se traduce en un fenómeno de carácter biográfico e individual, ¿no? Pero entonces, también cuando hablamos de juventud, estamos limitando esta posibilidad de diversidades. Y entonces, lo que nos queda es reconocer a estos grupos etarios, ¿sí? Como un grupo diferenciado, ¿sí? Pero este grupo diferenciado, pues no siempre, a fin de cuentas, se les es visto, ¿sí? Y ahorita les voy a platicar por qué, ¿no? Entonces, su reconocimiento ya de por sí es un reto, ¿sí? Y tan es así que si se fijan, por ejemplo, las estadísticas diferencian niños, niñas, y luego suben adolescentes, jóvenes y adultos al mismo tiempo. Y ahorita que estaba escuchando, sí, a la doctora, pues también me daba cuenta de estas cosas. Y cuando vemos las estadísticas, vemos esto. No se segrega, sí, porque a fin de cuentas creemos que es parte de un cúmulo poblacional, ¿no? Y luego dentro del concepto de juventud, que desde el Instituto Mexicano de la Juventud abarca de los 12 a los 29 años, pues también está esta parte de los adolescentes y luego los jóvenes, ¿sí? Pero bueno, vámonos con lo que sigue. No, y no me deja. A ver. Ok. ¿Qué pasó con ese concepto? Pues el concepto de juventud, básicamente en todo lo que es el siglo XX, si de alguna manera era como, sí, pues un concepto más, ¿no? Y entonces fue hasta 1985 cuando se da dentro de lo que es precisamente ya ahora sí, la enunciación del Año Internacional de la Juventud, cuando esto cobra relevancia para los gobiernos. Y por lo tanto, al ponerlo ya sobre la agenda pública, pues entonces nosotros empezamos a investigar ya mucho más detenidamente qué pasaba con nuestros jóvenes. Sí, y entonces en este sentido, pues lo que a fin de cuentas empezó a darse es que a través de las encuestas nacionales de juventud, pues se daba ahora sí una visión completa sin separar las juventudes. Y cuando hablo de juventudes, ¿por qué las diferencio? Porque nuestros jóvenes son diversos. Tenemos jóvenes estudiantes, tenemos jóvenes trabajadores, tenemos jóvenes vulnerados, tenemos jóvenes vamos, o sea, con diferentes tipos de necesidades, ¿sí? Y por lo tanto, no podemos hablar de una sola juventud. O sea, aún hablando de un grupo etario, habrá que diferenciar diferentes juventudes y dentro de esta gama de diferentes juventudes, pues una serie de necesidades que de alguna manera pasan desapercibidas por nosotros. Sí, y entonces, bueno, pues eso pasaba dentro de los censos, ahorita que se los platicaba, ¿no? O sea, es decir, esta diversidad juvenil a fin de cuentas se encierra dentro de los datos generalizados y entonces cuando inclusive tú la buscas para hacer el análisis correcto de una problemática que puede estarles pasando o que puede estar siendo vivenciada por este grupo, pues, o sea, está perdida. Y entonces tienes que desglosar, tienes que mandar pedir los datos muchas veces específicos, ¿sí? Y bueno, INEGI te los proporciona, ¿eh? Yo quiero decirles, o sea, que tú puedes hacer, en este caso, pues la petición en particular, si no encuentras dentro de las encuestas ya establecidas o del propio censo alguna información y tú sabes que tienen algún indicador que pueden desagregar, tú la puedes pedir. ¿Sí? Ok.
En cantidades, a ver, pues ¿cómo vamos? Pues imagínense que la tercera parte de nuestro país son jóvenes, ¿sí? Para el 2020, que fue precisamente el censo, ¿sí? Eran 37,8 millones de jóvenes de entre los 12 y los 29 años, ¿sí? Y dentro de esos 37,8 millones, pues resulta que era el 30%, el 28,6 eran jovencitos de 15 a 19 años, ¿sí? Y así estaba desagregado en ese entonces. ¿Sí? Entonces, imagínense, la tercera parte de nuestro país son jóvenes. ¿Y qué hacemos con esos jóvenes? Bueno, pues este es el contexto de nuestras juventudes en México, ¿va? Vamos, o sea, el contexto, como ustedes saben, repercute directamente sobre la sensación de bienestar, sobre el propio bienestar y sobre la salud mental. Entonces, bueno, es súper importante contextualizar qué les pasa a estos jóvenes, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿qué vemos? Vemos un aumento en el nivel educativo, sí, y también en cuestiones de participación de mujeres dentro de la fuerza laboral, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasa con esa participación dentro del sector, ahora sí, laboral? Bueno, pues hay mayor demanda de la mano, por así, de obra calificada, joven y flexible, pero a ver, eso es una condición que muy probablemente, o sea, al pensar en personas calificadas, estamos en jóvenes calificados, pues estamos hablando de jóvenes con cierto nivel cultural y educativo que normalmente tienen aquellos que acceden a un nivel educativo, vamos, o sea, mucho más estable y por lo tanto, pues que han tenido las oportunidades de desarrollo, ¿sí? En este sentido. Y entonces se contrastan. Nuestros jóvenes de clases mucho más bajas, pues tienen formaciones limitadas, resultado de sus propias problemáticas, ¿sí? Y de su propio contexto, ¿sí? Socioeconómico, ¿sí? O sea, tenemos también chicos trabajando en la informalidad desde los 8 o 9 años, ¿sí? Y bueno, o sea, hace ratito que estaba escuchando las conclusiones de la doctora, pues también, ¿no? O sea, me preguntaba yo, ok, ¿y ese mercado informal de trabajo, pues esto cómo repercute sobre nuestros jóvenes? Pues ni siquiera tienen ahora sí prestaciones, ¿sí? Y ni siquiera están haciendo antigüedad, y ni siquiera, o sea, están, vamos, o sea, a fin de cuentas, a lo mejor alguien les puede estar pidiendo que laboren exceso de horas y nadie los va a respaldar, ¿no? Entonces, la informalidad tiene costos, pero también sabemos que en nuestro país el mercado informal es exageradamente amplio, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de la realidad. Ok, entonces, ¿qué tenemos en cuestiones de empleo para nuestros jóvenes? Pues tenemos trabajos precarios, ¿sí? Donde hay inseguridad, donde hay una temporalidad, es decir, no son empleos fijos, sino hoy estás aquí, mañana si se me antoja sigues trabajando conmigo y si no, pues ya está. Donde los derechos laborales son limitados, donde hay baja remuneración económica. Y bueno, pues todo esto, pues a fin de cuentas, es parte de las condiciones en las cuales nuestros chicos se están desarrollando, ¿sí? Y eso, pues, ¿qué hace? Pues hace que nuestros jóvenes digan, oye, de verdad quiero quedarme en México, de verdad México me ofrece las oportunidades que yo estoy esperando para poder crecer, para poder desarrollarme, para poder tener un contexto de estabilidad económica como mínimo, o sea, ya que tenemos la otra parte de inseguridad a tope y estas cosas, y pues la verdad es que no les estamos ofreciendo eso, ¿no? Y entonces, sí, para 2006, el estudio de García, sí, nos dice que el 70% del total de emigrantes hacia Estados Unidos son jóvenes, o sea, son estos chicos, sí, que empiezan a entender las dificultades de la vida y prefieren migrar, ¿sí? Y entonces son estos menores de 29 años, ¿vale? Ok. Ahora, a ver, Pepe ya lo decía,
O sea, a ver, cuando hablamos de estos numeritos en cuestiones de salud mental, pues a ver, es súper complejo voltear y encontrar estos numeritos y no hay de todo lo que a lo mejor nosotros buscaríamos o nos interesaría, ¿sí? Y entonces, bueno, a ver, una solución es búscate dentro de lo que sí hay, ¿no? Y entonces hay la encuesta nacional de salud y nutrición, sí, que se llevó a cabo en el 2017. A ver, estas encuestas muchas veces son pedidas por una institución en particular a INEGI y entonces INEGI las empieza a elaborar. ¿Sí? Si solamente se las piden una vez, pues las hace una vez, y si se las siguen pidiendo, pues las sigue haciendo. Son proyectos especiales. Entonces, esta encuesta está del 2017 y ya está. ¿Sí? Y entonces, bueno, en esa encuesta encontramos pues que tenemos problemas como ideación suicida, ¿sí? En adolescentes de 10 a 19 años, ¿sí? Con un 5.1, ¿sí? En cuanto al intento de suicidio una vez en la vida, ¿sí? 3.9 en los últimos 12 meses de su vida, ¿sí? Y, ay, perdón, sí, o sea, 5.1 de ideación suicida y luego el intento suicidio una vez, pues de 3.9 y en los últimos 12 meses 1.8, ¿no? Y bueno, la prevalencia en este caso de pensamiento de ideación suicida, pues son mayores en mujeres que en hombres, o sea, tiene caracterización de género. Y eso es bien importante que lo tomemos en cuenta porque precisamente eso es lo que rodea a nuestras jóvenes. Sí, a esas chicas que vemos en la escuela, a esas chicas que muy probablemente vemos en terapia, sí, y que a fin de cuentas están allí, ¿no? Sí, afligidas por algo que está pasando. Ok. ¿Qué otra cosa encontramos? Bueno, pues encontramos, sí, que el 2.5 de esos adolescentes reportó haber sufrido un abuso sexual en la infancia, ¿sí? Y estos adolescentes son de 10 a 19 años. Lógicamente, volvemos a lo mismo, la prevalencia es mayor entre mujeres, ¿sí? Y en el grupo de 15 a 19 años se concentra la mayor proporción, ¿no? En cuanto a conductas alimentarias, sí, y que en este caso, pues también, o sea, tienen cierto nivel de prevalencia en los jóvenes, porque sabemos que es un proceso de búsqueda, ahora sí, de llenar esta perspectiva social y estos niveles de pertenencia, bueno, pues se ha incrementado, ¿sí? Y entonces, ¿eso qué significa? Que entre el 2016 y el 2019 pasa de un 11.9 a un 15.7, ¿sí? En adolescentes, ¿sí? Y esa prevalencia, curiosamente, si se fijan, se da tanto en hombres como en mujeres y en rangos de pubertos y también en jóvenes, ¿sí? O sea, entonces, pubertos, adolescentes y llega un poquito a tocar la línea de los adolescentes, ¿no? Y no está ya siendo diferenciada entre, ahora sí, poblaciones rurales o urbanas, sí, y por lo tanto, pues también, eso es como uno de nuestros foquitos rojos, ¿no? O sea que a lo mejor tendríamos que empezar a pensar cómo es que está pasando estas circunstancias y si realmente los estoy ubicando dentro de mi contexto, llámese el contexto escolar, porque, bueno, muchos de nosotros también somos académicos, ¿sí? Sí estoy ubicando esto a nivel de veras de esta realidad para nuestros jovencitos, de veras, insisto, cuando llegan a pedirnos apoyo, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido, pues a ver, hay que pensar en integral. Sí, yo siempre he creído que la mejor forma de obtener soluciones, pues es ver todo el foco, o sea, y entonces eso significa desenfocarnos de lo que estamos acostumbrados a ver y entonces ver en macro. Sí, y así fue como llegué a política pública. Sí, porque a fin de cuentas, la salud mental y el bienestar pues son importantísimos para el disfrute de la vida, ¿sí? Y esos, nos guste o no, dependen de factores sociales, psicológicos y biológicos, porque a fin de cuentas nuestra salud mental pues está de la mano con todo lo que nos acontece en todos los niveles y los aspectos de nuestra vida,
Sí, y entonces, en sociedades como la nuestra, donde a fin de cuentas, pues existen, o sea, indicadores de pobreza cada vez más elevados, o sea, esa famosa, ahora sí que posibilidad de que las personas puedan obtener un desarrollo, pues eso se limita, ¿sí? Y entonces hay bajo nivel educativo, hay exclusión, hay vulneración, hay violencia, sí hay condiciones de trabajo injustas, hay discriminación, o sea, ahora sí, violaciones a los derechos humanos, y lógicamente un bajo nivel de acceso a los servicios de salud. A ver, a mí me ha tocado llegar a comunidades donde la gente me dice que a lo mejor sí tienen la oportunidad de tener una clínica dentro de la comunidad, ¿sí? Pero aunque tienen esa clínica, ¿sí? Y ellos cuentan con el servicio, o sea, para poder acceder a él, no van, ¿sí? Y adivínenle por qué no van, ¿sí? ¿Quién me dice? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Ok. No van por los niveles de inseguridad, porque a fin de cuentas, sí implica tener que ir a hacer fila por una ficha, sí, o por una atención, y entonces eso significa salir de casa temprano. Y el salir de casa temprano pues, tiene mayor nivel de inseguridad dentro de sus comunidades o sus colonias. Sí, y entonces eso en automático hace un declive al nivel de oportunidad que tiene esta persona. Y eso les estoy hablando los que tienen acceso. Sí, hay muchísima gente dentro de este mercado informal de trabajo, sí, o estos personas autoempleadas, sí, que no tienen acceso a los servicios de salud, sí, y por lo tanto, pues eso también, o sea, implica no acceso a la salud mental. Y luego hay que sumarle que las instituciones que atienden la salud mental, pues están saturadas. Sí, o sea, y entonces hay una lista de espera enorme para que te puedan dar una consulta, una asesoría, etcétera. Sí. Bueno, ok. ¿Qué nos pasó a nivel de salud mental? Sí, pues después del COVID, pues ahora sí que todo el mundo sabemos. Sí, se incrementó los trastornos mentales a nivel ansiedad, depresión. Sí, y bueno, pues en este sentido, pues ahora sí todos los servicios de salud pues fueron desbordados, ¿no? Nadie tenía la capacidad para poderle dar atención. Pero y entonces, en ese sentido, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros o qué estamos haciendo como país a nivel de necesidades de nuestros jóvenes? Sí, estamos trabajando prevención, estamos trabajando atención, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Y entonces, bueno, como mi cruce es política pública por un lado y psicología por el otro, pues a ver, yo creo que nuestra primera desventaja es que primero no conceptualizamos, ¿sí? A los jóvenes como una parte importante de nuestra población. Y entonces no los reconocemos. Y tan no los reconocemos, ¿sí? Que ni siquiera les otorgamos derechos. A ver, sí, mucha gente pensaría que un joven se vuelve joven cuando adquiere una ciudadanía. ¿Y cuando adquieren esa ciudadanía? Pues a los 18. Y entonces eso significa que los púberes y los adolescentes no tienen estas oportunidades, pues sí, o sea, pero resulta que nos pasa mucho, sí, que a fin de cuentas hay una situación de conceptualización ahí, o sea, ahora sí que tergiversada, y por lo tanto también inclusive entendemos la juventud como procesos desde conceptos adultocentristas. Sí, y ahorita les voy a explicar qué es eso, ¿no? Y entonces, al tener este tipo de posicionamientos, pues se nos olvida reconocer sus necesidades y por el otro lado, sus derechos, ¿no? Ok. A ver, ahorita vuelvo para allá. Sí, este posicionamiento, bueno, igual me quedo aquí. Este posicionamiento adultocentrista
tiene que ver con que a fin de cuentas los adultos siempre pensamos que somos nosotros los que vamos a guiar, a apoyar, a dirigir las posibilidades de desarrollo de estos jóvenes. ¿Sí? Y entonces, pues las políticas públicas también caen en eso. Ya saben, al final, pues todo instrumento creado por nosotros, pues tiene nuestros vicios o nuestros imaginarios, ¿no? Y entonces, ¿qué nos pasa? Pues nos pasa que creamos política pública, sí, que a fin de cuentas no solamente es un marco articulador, sino que a fin de cuentas ese marco articulador está hecho, pues ahora sí, desde perspectivas no siempre del todo conceptuales adecuadas, ¿no? Y entonces aquí es donde volteamos, ahorita me devuelvo la otra para terminarles de explicar, y entonces aquí tenemos políticas públicas que las vemos de, para o desde. Y ahí me gustaría que me platicaran ustedes un poquito, ¿qué creen que sea políticas públicas de las juventudes, políticas públicas para las juventudes o políticas públicas desde las juventudes? ¿Qué tenemos? ¿Qué hacemos en México? ¿Tienen alguien la idea? ¿No? Bueno, Ana, yo entiendo que a la fecha hay acciones aisladas para los jóvenes, Ujú. que muchas veces no son tomadas desde los jóvenes, o sea, desde lo que los Mm, jóvenes lo abordan, sino es acciones aisladas, pero no están, o sea, son acciones muy, muy específicas que no están contempladas en todo un marco desde el punto de vista legislativo, de planes, programas, luego que deben ir relacionados, por ejemplo, en salud, educación, trabajo, recreación, etcétera, sino que a veces son como acciones, inclusive a veces hasta populistas, o sea, nada más en sentido como que algo que como que les vaya a caer bien a los jóvenes, pero que no se está abordando un conjunto de acciones articuladas en forma transversal que permitan realmente un desarrollo integral de los jóvenes, atendiendo sus problemas y sus necesidades. claro. Sí, así es. O sea, lo que nos pasa es que con esta perspectiva adultocentrista, pues entonces hacemos política pública de las juventudes, ¿no? Porque entonces volteamos y pensamos en la juventud como esta etapa en la cual nosotros tendríamos que tomar las decisiones acerca de lo que es mejor para ellos. O sea, y en ese sentido nos olvidamos de que ellos también pueden ser actores de su propia realidad. Y entonces esta política pública, lo que pasa es que a fin de cuentas, pues está orientada, ¿sí?, hacia diferentes fundamentos. El ideal sería hacer política pública desde las juventudes, ¿sí? Escucharlos, que fueran ahora sí procesos participativos en los cuales a fin de cuentas estos proyectos fueran emanados, inclusive liderados por ellos, ¿sí? Y por qué no, inclusive que ellos nos ayudaran a articularlos, porque a ver, ¿quién mejor que ellos que entienden sus propios procesos? Que a ver, claro, o sea, sabemos que están dentro de este proceso, sí, de desarrollo, pero bueno, o sea, ellos entienden estas confusiones o estas, ahora sí que problemáticas particularizadas, ¿no? ¿Y por qué no? Desde esa realidad, partir para hacer proyectos, programas y como tú dijiste, Pepe, empezar a articularlos, ¿sí? Porque, a ver, ese es otro de nuestros vicios en nuestro país. En nuestro país la política pública no está articulada. O sea, pocos ejemplos de política pública son articuladas, o sea, o intersectoriales, que es ese es el concepto con el que se denomina, ¿no? La intersectorialidad delimita muchos sectores, sí, volteando y poniéndose a trabajar, sí, para un bien en común, para un objetivo a lograr, sí, que normalmente iría de la mano a un plan de desarrollo, ¿no? Y entonces está el plan de desarrollo a nivel nacional, que es como la línea base, la más alta a nivel de estructura organizacional, y luego de ahí se bajan las líneas de acción tendrían que
caber en política pública y la política pública se baja a programas, ¿sí? Y bueno, estos programas tendrían que estar articulados no solamente para arriba, sino también articuladas entre las diferentes necesidades, porque vuelvo a lo mismo, o sea, un joven necesita factores de desarrollo como es educación, como es ahora sí, oportunidades de empleo, ya cuando tenga la edad adecuada para llegar a eso, sí, como es salud, o sea, sí o sí son de los, ahora sí que básicos, sí, y que están contemplados dentro de los indicadores de desarrollo humano. ¿Sí? Hace ratito hablaban ustedes precisamente de cómo se mide todo esto del bienestar. Bueno, hay indicadores de desarrollo humano y los indicadores de desarrollo humano sí son sacados a nivel mundial, sí, y lógicamente se miden en México y en los últimos años también en cada una de las entidades de nuestro país. Sí, y resulta que esos indicadores nos dicen cómo andamos a nivel de educación, cómo andamos a nivel de salud, sí, cómo andamos en disparidades entre los géneros, sí, y bueno, todo eso abona a una oportunidad, ¿no? Que es el desarrollo humano, entendido en esta integralidad, sí, desde una conceptualización de Amartya Sen, donde a fin de cuentas es la posibilidad de tener un bagaje de habilidades y de capacidades para poder tener una verdadera libertad de acción, ¿sí? Y entonces, bueno, pues sí, el ideal sería poder hacer políticas públicas desde las juventudes y pensar en esta como una acción que oriente al logro y realización de los valores y objetivos sociales referidos a este periodo, sí, vital, pero, o sea, también que abonen a los procesos de sociabilización de los involucrados. Sí, es decir, o sea, que a fin de cuentas sean ellos y sea desde ellos, sí, y bueno, esto lo dice Sergio Ballardini, una de las grandes eminencias, sí, a nivel de juventudes, a nivel latinoamericano, sí, entonces, bueno, pues ya está, ¿no? Ok, y como yo les decía, esta parte de lo que nos pasa cuando construimos, y a ver, yo les voy a decir, no solamente creo que hagamos política pública con esta perspectiva sobre las juventudes, estas son como perspectivas que a fin de cuentas se nos filtran en todas las ciencias sociales y al final nos permiten ver a través de este lente a los jóvenes. Y entonces esta perspectiva, por ejemplo, tiene que ver perdón, ay Dios, con ver a los jóvenes, sí, o a los adolescentes como una tendencia a que sean infractores. Es decir, los conceptualizamos como a fin de cuentas un algo que tenemos que evitar. Y entonces los vemos como con estas tendencias que tendríamos que reprimir o una enfermedad que tenemos que curar. Y hoy por hoy, de verdad, hay comunidades enteras que están perdiendo esta confianza en sus juventudes. Y a mí me ha tocado trabajar en ellas y voltear y descubrir que ya no se confía. Digo, si nosotros nos dicen jóvenes, pues no sé, la mayoría de nosotros seguiremos pensando, son el futuro, ellos van a poder, ellos van a hacer el cambio, pero resulta que hay grupos poblacionales donde esa confianza ya desapareció y en vez de eso hay una desesperanza. Y entonces voltean y lo que ven en ellos es como si fueran los desviados sociales, ¿sí? O sea, es el pandillero, es el adicto, ¿sí? Es el chavo nini, o sea, que de hecho ese término está mal dicho, pero bueno, a fin de cuentas son todas estas como patologías sociales, o sea, si lo queremos ver, y entonces lo que nos permite voltear a ver es un alguien a quien salvar, ¿no? Y entonces si lo vemos desde ahí, pues lógicamente que eso se baja a la política pública y entonces tenemos política pública hacia ese nivel, es decir, o sea, hacia grupos poblacionales que tenemos que salvar, en vez de pensar en política pública o en abordajes que nos permita prevenir o que nos permita abonar a las posibilidades de desarrollo de estos chicos, ¿sí? Ok, esta es otra perspectiva
Y entonces la perspectiva de derechos humanos, pues como su nombre lo dice, es mucho más, ahora sí, humana, y entonces lo que reconoce y lo que nos viene a abonar es la capacidad de agencia, ¿sí? Es decir, desde este es un polo opuesto, y entonces esta dice, pues hay que reconocer que estos chicos, sí, tienen un cúmulo de cualidades y de habilidades, sí, y que bueno, que están allí, o sea, que lógicamente están en un proceso de desarrollo, pero que ellos no son seres incompletos o inacabados, ¿sí? O sea, sino que a fin de cuentas es un chico que tiene oportunidades para su edad y que tenemos que poder brindarse, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, reconoce a estos jóvenes, ¿sí? Como tales y trata de buscar oportunidades de empoderarlos, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, pues enseñándoles, buscando formas de facultarlos, ¿sí? Ante las situaciones difíciles de su propia vida y de sus propios, ahora sí, modus vivendi, ¿no? Sí, y por lo tanto, esta perspectiva lo que hace es pues, tratar de que se desarrollen de formas mucho más integrales. Ok, este es un modelo, y que también les digo que hay como un modelo al final de política pública, que es el de participación y ciudadanía, y bueno, ya hace rato les decía yo, o sea, es decir, o sea, desde este modelo, los jóvenes no tienen derechos o no se les confiere ningún tipo de caracterización positiva hasta que se vuelven adultos, hasta que son autónomos, independientes y capaces de asumir responsabilidades. Sí, y eso en una connotación social como la nuestra, pues resulta que llega con la adquisición de cierto capital económico, de cierta oportunidad de desarrollo, etcétera, ¿no? Y a ver, nuestros chicos vulnerados, pues a qué horas van a tener esas oportunidades y cuándo entonces en realidad les vamos a conferir la oportunidad de participar, de que tengan voz y voto y por lo tanto, a lo mejor la ciudadanía sí, porque a lo mejor la ciudadanía se las da al tener un INE, ¿no? O sea, y a ver, y a veces ni eso. Hay poblaciones donde la gente no sabe cómo sacar el INE, ¿va? Entonces, habría que ponernos a pensar, ¿no? ¿Cómo estamos mirando a nuestras juventudes? Sí, esta es una perspectiva desde Roxana Reguillo, o sea, local nuestra, juventóloga de toda la vida y una eminencia. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? O sea, y ya me doy prisa porque si no, o sea, ahora sí que me voy a comer el tiempo. Sí, pues tratamos, o sea, la idea sería un objetivo. ¿Cuál sería nuestro objetivo en las intervenciones con las juventudes? Pues a ver, yo los invitaría a que construyéramos un modelo para implementar desde la psicología y en general desde las ciencias sociales. Sí, pero, ay, o sea, cuando hago eso me manda la otra, sí, como un modelo que tenga una visión integral, centrada en las necesidades de los jóvenes, pero eso significaría empezar a innovar, ¿sí? Y en innovar en modelos que nos permita referenciar esta agencia, ¿no? Y no solamente traernos a estos jóvenes a que nos digan qué necesitan, sino invitarlos a que coparticipen, que era lo que hace ratito yo les decía, o sea, jóvenes educando jóvenes. Sí, la otra vez en un evento, sí, al que me invitaron para construir la agenda de este siguiente año en materia precisamente de juventudes, invitaron también a los jóvenes y yo escuchaba a los chicos, ¿no? Y yo volteé y decía, qué padre que, o sea, porque ellos decían, oye, pues es que necesitamos becas, oye, pues necesitamos apoyos para transporte, oye, pues necesitamos, o sea, y todo escuchaba, necesitamos, o sea, a ver, el evento estaba auspiciado por gobierno, claro, entonces estaban pidiéndole al gobierno que les diera todo esto, ¿no? Y yo decía, mira, sí la están pidiendo, o sea, tienen esta capacidad de poder tener voz y de saber que necesitan y estarlo poniendo sobre la mesa. Pero luego, cuando tú volteas y les decías, ah, ok, vale, o sea, pues entonces, a ver, pues eso es a lo que ellos tienen que poner, ¿no? Y ellos, eso es lo que ellos les toca. Pero y entonces a ti, joven, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿No? Y entonces se dio un fenómeno
totalmente tergiversado, porque entonces los chicos, o sea, el que respondió fue un chico de secundaria, ¿sí? Y entonces él se le ocurrió decir que en su escuela a ellos los enseñaban a emprender y que entonces, si él podía emprender siendo un alumno de secundaria, pues él podía enseñar a los niños a empezar con proyectos de emprendimiento desde mucho más chiquitos, ¿sí? Y entonces yo dije, fíjate, o sea, qué padre, él acaba de hacer este reconocimiento de su capacidad y además la acaba de ofrecer. Sí, y entonces ahí es donde este chico, claro, salió mucho más empoderado que a fin de cuentas los que solamente estaban exigiendo, ¿no? O sea, porque este chavo no solamente exigió, sino propuso sobre la mesa una opción, ¿sí? Algo que desde su entorno y de su muy particular visión él podía hacer. Sí, y hacia allá es donde precisamente estos modelos tendrían a lo mejor que empezar a ubicar, ¿no? Oportunidades, áreas, sí, de fortalecimiento, sí, porque si no, de lo contrario, pues nos quedamos en estos modelos tradicionales paternalistas, sí, desde el adultocentrismo, donde el adultocentrismo, insisto, o sea, dice, pues yo adulto te digo que te toca, y si es cierto, hay normas sociales y hay cosas que a fin de cuentas reglas, o sea, porque a fin de cuentas vivimos en sociedad, pero también tendremos que darles este papel, sí, de agentes de cambio. Y si no se los damos, pues entonces al mismo tiempo, además de que les estamos quitando un derecho, sí, pues tampoco les estamos permitiendo que crezcan, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues yo los invitaría a llevar eso y entonces, bueno, a verlos como sujetos activos, ¿sí? Donde ellos mismos puedan posicionar propuestas y donde nosotros podamos auspiciar ayuda, ¿sí? O sea, vamos a acompañar, ¿sí? Pero no necesariamente nosotros llevar la batuta, que sean ellos, ¿sí? Pero eso significaría transformar nuestras intervenciones porque muchas veces esto inclusive a nosotros nos hace ruido. O sea, ¿cómo el chico me va a venir a decir, no? O sea, en un salón de clases, a ver, insisto, ¿no? Muchos de nosotros, o sea, tenemos esta doble experiencia y entonces, pues, a ver, ¿cómo le hago para facilitar estos procesos de agencia personal para ellos sin que me quite a mí, pues ahora sí que este liderazgo o esta posición, ¿no? De autoridad. Y ahí es donde a lo mejor inclusive tendríamos que echarnos al zarpazo a nuestros propios posicionamientos para luego poder empezar a transformar las formas en las que nos redirigimos hacia este grupo poblacional, ¿no? Y bueno, pues ahí está la oportunidad de que ellos mismos trabajen, ¿sí? En cuestiones de que empiecen a decidir y se empiecen inclusive entre ellos, a jalar, a empujar, ¿sí? En procesos positivos de desarrollo. Si hay una política pública de otro país, sí, que de hecho me gusta mucho, porque entonces es convertir a estos jóvenes en formadores de jóvenes. Y este programa lo que hace es que estos chavos los empoderas a tal nivel que se convierten en los orientadores de los otros jóvenes y entonces les ayudan a conseguir información de becas, información de vivienda, información de derechos, ¿sí? Es decir, dónde ir, con quién ir, bajo qué circunstancia. O sea, son como un sector poblacional que a fin de cuentas es, pues ahora sí que consejero, sí, de estos otros jóvenes. Y es un joven, insisto, ayudando a otros jóvenes. Y bueno, o sea, eh, y entonces en este sentido, pues a lo mejor son estrategias, ¿no? Donde tendríamos que pensar en estrategias que deberían de ir dirigidas a lograr que los jóvenes gestionen, pues ahora sí que su futuro a través del logro de sus procesos vitales, es decir, no limitar estas oportunidades. Sí, a ver, en un país como México, donde ya las oportunidades de por sí son limitadas, enmarcadas en todas estas problemáticas sociales, económico-culturales, sí, pues a ver, tendremos que tener un margen,
¿sí? Para que ellos precisamente puedan gestionar. Y sin más, o sea, a lo mejor no van a tener para elegir como los chicos de otros, ahora sí, horizontes o de otros hemisferios, bueno, pues cuando menos que elijan dentro de lo que sí podemos, ¿sí? Y entonces, en este sentido, que se logren insertar dentro de sus propias comunidades como actores de cambio, insisto, como estos personajes con roles importantes, ¿no? Y que puedan atreverse a participar no solamente entre los suyos, sino a nivel público en todos los sentidos, ¿no? Y yo con esto, eh, a ver, y entonces, bueno, pues hay cuatro ejes, ¿no? Que yo les puse ahí como elementos clave, que son la creación de oportunidades, ¿sí? Es decir, orientarlos, ¿sí? A que desarrollen de veras esta capacidad de acción participativa, y eso es inclusive desde la niñez. Los programas que tienen un efecto más duradero en este sentido, sí, implica vamos, o sea, que empezaron a menor edad. Sí, es decir, es en el kinder, en la escuela primaria donde les empezaron a otorgar el ejercicio, por ejemplo, democrático del voto, ¿no? Y entonces son estos chicos los que se empiezan a sentir mucho más capaces de emitir una opinión, de tener derecho a su voz, ¿sí? Y a decir libremente que requieren, ¿no? Eh, otro segundo elemento, sí, ahora sí, disculparán el numerito raro, son la creación de ámbitos de implicación juvenil, es decir, sí, lo que ahorita les decía, o sea, que ellos participen participando, sí, y que ellos sean los que dentro de sus propios entornos, pues permitan el desarrollo de estas capacidades, sí, de transformación de estos entornos. Sí, que sean ellos los que empiecen a preocuparse por estas problemáticas de lo que acontece dentro de su colonia, sí, que sean ellos los que empiezan a proponer, o sea, y vamos, desde cuestiones básicas como, ahora sí, reciclado, sí, hasta cuestiones mucho más importantes como a lo mejor son los cuestiones que tienen que ver con inseguridad o con un margen de actuación, ¿no? Desde todos los niveles. Ok, otro elemento, ahora sí que ahí disculpan los numeritos, me estoy dando cuenta en este momento que se quedó ahí raro, pero bueno, otro eje, sí, sería precisamente dotar de visibilidad positiva, sí, lo que les decía, o sea, no enclaustrarlos en estos conceptos criminalizadores. Sí, y por lo tanto, pues permitir que ellos mismos nos demuestren qué hacen y cómo lo hacen. Porque, a ver, inclusive de repente hay esta mirada crítica, por ejemplo, a pensar, ¿no? Que nuestros chicos no tienen intereses en lo que pasa socialmente, porque no participan en la vida política, porque los vemos opacos a través a lo mejor dentro de los procesos públicos democráticos, o sea, porque a lo mejor no son los jóvenes de los 60, 70 que hacían movilizaciones o revueltas, o sea, nuestros jóvenes de estas generaciones participan por otros medios, ¿no? Y participan, por ejemplo, por redes, sí, participan a través de este mundo cibernético que a fin de cuentas sí, pues es su mundo, sí, y que a fin de cuentas ellos están en contacto todo el tiempo con la información, no solamente de lo que acontece aquí, sino de lo que acontece a nivel mundial. Y en ese sentido también, o sea, están interesados no solamente en lo que acontece aquí, sino también lo que acontece en otros de veras partes del mundo, ¿no? Y por último, yo propondría un eje que tiene que ver con emancipación, y es decir, favorecer estas posibilidades donde ellos puedan transitar a una vida adulta, ¿sí? Afirmándose como jóvenes sin sentirse que les hace falta una mano, un pie, porque son personitas en formación, ¿no? Luego volteamos y decimos como estos conceptos, ¿sí? Y entonces en este sentido, pues nuestros abordajes y lógicamente la política pública,
tendría que ser, pues, una política que fuera una política marco, ¿sí? Que nos permita a través de programas y servicios de juventud, pues, lograr esto. O sea, esta libertad para que ellos decidan si quiero estudiar, puedo estudiar, entre qué opciones puedo estudiar. ¿Sí? Y nuestra tarea, pues, es poderles dar este marco de referencia. O no quiero estudiar, ok, y entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida, no? O sea, a fin de cuentas, yo creo que nosotros como psicólogos tenemos este espíritu crítico, ¿sí? Y sé que sabemos todos y cada uno de nosotros perdón, en tela de juicio y poner a trabajar en estas juventudes para que precisamente a fin de cuentas sea como una semillita detonadora, ¿no? A veces hasta una pregunta puede incidir directamente para dejar ahí, pues ahora sí que la idea, ¿sí? O la crítica hacia dónde, cómo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer y por qué no? O sea, que eso se transforme en posibilidades de desarrollo, en posibilidades de emancipación y bueno, en la política pública su tarea sería lograr esto, o sea, pensar en hacer política pública que los lidere y no al revés, ¿no? Porque si ustedes vieron los indicadores, pues los indicadores están fatales y la depresión y la ansiedad y el suicidio, sí, y bueno, ahorita decía Pepe, ¿no? O sea, los indicadores a nivel de adicciones, sí, y yo pensaría hasta de reclutamiento por parte de los grupos pues ahora sí, criminales, pues cada vez los indicadores van en aumento, ¿no? Y entonces algo tenemos que hacer y nuestra tarea a lo mejor va por ahí, ¿no? Sí, esas son como mis propuestas, pero bueno, ya me dirán ustedes, a lo mejor a ustedes se les ocurren otras tantas, vistas más desde lo clínico, desde los diferentes áreas de práctica que ustedes tienen, ¿vale? Ok, yo lo que sí les dejo es que tendrían que ser intervenciones desde las juventudes, como decíamos, integrales, participativas, intersectoriales, que era lo que hace ratito decíamos. O sea, en la medida que participan muchos más actores para lograr un proyecto, un programa, es decir, cuando le doy agencia a este joven a que me diga qué necesita y luego lo invito a participar, pero no solamente lo invito a él, o sea, invito al otro joven que es totalmente diverso y luego invito a mi secretario de salud y invito al secretario de educación y luego vamos nosotros como académicos o como investigadores o como profesionistas interesados y a lo mejor alguno de ustedes pertenece a alguna asociación o colectivo, ¿sí? O ONG que hace alguna intervención específica y entonces vamos como sociedad civil organizada y entonces el cúmulo de todos estos saberes, pues tendrá que hacer intervenciones y política pública mucho más integral, porque ahora sí que son muchas más perspectivas. Claro, a ver, el reto es ponerse de acuerdo y los procesos de comunicación se alargan, eso es un hecho. Todo mundo que hemos estado ahí tratando de negociar, inclusive a veces hasta el entendimiento es complejo, porque cada uno traemos nuestros propios lenguajes, nuestras propias conceptualizaciones y a lo mismo lo llamamos de formas diferentes. ¿Va? Entonces, pues ese es nuestro reto, tratar de conectar los más actores posibles para que se sumen, ¿sí? Y sean proyectos de veras con muchas miradas puestas ahí. Y luego, a ver, en nuestro país, el presupuesto hacia juventudes es paupérrimo. Y entonces, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hace el Instituto Mexicano de la Juventud? Pues no le queda de otra más que apelar a políticas transversales, hacia perspectivas transversales para ejecutar cosas, sí, a través a quienes sí les dan, sí. Por supuesto que tenemos un programa de salud, por supuesto que tenemos un programa, o sea, hay líneas de educación, entonces, pues, ¿qué se hace? Se hace esto. O sea, apelas a estas instituciones que sí tienen recurso y luego ves qué están haciendo y luego pues tú a lo mejor llevas ahora sí un proyecto, sí, y tratas de empatarlo, perdón, sí, para tratar de hacer pues lo más integral posible eso que ya se hace. Sí, y esa es la transversalización. En política pública, una política transversal es una política que atraviesa otras políticas, sí, y por lo tanto otros sectores, ¿vale?
Ok, y bueno, pues ahí hay algo de la bibliografía que se utilizó y bueno, pues yo con esto, pues ahora sí que agradezco, ahora sí su atención y bueno, pues quedo a espera de que me platiquen, me comenten, me critiquen, me destruyan esto, por favor. Urgente que volteemos y propongamos, ¿vale? Ok, muy bien, Ana, pues los que quieran contactarla, aquí está su contacto, su correo. Y bueno, pasamos a una sesión de preguntas y respuestas o comentarios. No sé si alguien tiene algún comentario o tienen la voz. Anímense, les Este, prometo que no me enojo. Hola, buenas noches. Y yo, soy Vanessa. Pues yo más que Hola, nada bueno. quisiera reiterar el punto que usted toca, que dice que usualmente los jóvenes tienen ese tabú y ese estigma. Yo en lo personal soy estudiante de psicología, apenas estoy en octavo. Entonces, muchas veces le pregunto como a mis superiores, ¿no? De qué vas a agarrar, ¿no? Pues clínica en adultos o clínica en niños, porque como que todo mundo le huye a los jóvenes, precisamente por tener ese tabú, ese estigma de que son rebeldes, de que pues no aportan como mucho a la sociedad. Sin embargo, si, como usted misma dice, se implementan buenos programas y buenas atenciones, hay muchos cambios que se podrían hacer realmente, muchísimos, porque pues hay muchos que están interesados en cambiar precisamente como la sociedad, el futuro, y pues otros pues no están animados 100% porque ven que no muchas personas les ponen la atención que debieran. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por tu intervención, Vanessa. A ver, yo creo, sí, que ahí el secreto somos nosotros. A ver, nosotros tendremos también que convertirnos en estos agentes de cambio. Es decir, que no nos dé miedo. A ver, ese joven, o sea, a fin de cuentas es una persona como nosotros. Sí, todos fuimos jóvenes, todos fuimos adolescentes, todos fuimos ahora sí pubertos y entonces, bueno, ¿no? O sea, nuestras cúmulo de experiencias nos llevaron a ser quienes somos. Entonces aquí la cuestión es dinamizar eso. Y a nivel terapéutico, bueno, a ver, yo los invitaría, a ver, hay poquitísimos programas de formación para adolescentes. Sí, o sea, tanto a nivel psicoterapéutico como de acompañamiento o a nivel de juventudes. A ver, yo me tuve que buscar un programa en Argentina y en Flaxo, Argentina. ¿Saben ustedes lo difícil que es eso? Bueno, pues ya está. Pero, a ver, o sea, lo impactante de todo esto, o sea, es esto, o sea, cuando nosotros sabemos que realmente esta población, vamos, o sea, puede tener mucho más recursos si nosotros fomentamos estas líneas de acción bajo un acompañamiento, no una guía, pues entonces cambia, ¿no? La perspectiva. No es lo mismo pensar que lo tienes que jalar o que lo tienes que rehabilitar, como desde este posicionamiento, les digo, pues ahora sí que muy adultocentrista y luego además muy clavado en este rollo de verdad de pensarlos como los malos, ¿no? Los criminales o todo aquello que no queremos, ¿no? Sin pensar que realmente es un chico que está buscando, que se está conformando su propia identidad y que en este proceso de búsqueda de identidad, pues se tiene que ir a los extremos y muy probablemente, pues es cuestión de empezar a dar información, a dejarles, insisto, ¿no? Para mí son semillitas, yo digo que son semillas, o sea, y bueno, al final lo dejas ahí sembrado y florece, por supuesto, en su momento, pero no en nuestro momento, en su momento de ellos. Ana, fíjate que hay un comentario en el chat con el que estoy muy de acuerdo y que yo creo que tenemos que ver también cómo trabajarlo, ¿no? Juanita Hermosillo dice, gracias. Pero es importante trabajar a la par desde la familia de las juventudes y desde la primera infancia en prevención. Uh -huh. Y esto efectivamente a mí me parece que sí, todo lo que planteaste creo que es muy importante, pensar la política pública desde los jóvenes,
inclusive hasta convertirlos en actores del proceso, ¿no? No simulación, porque luego a veces, últimamente en los cuerpos legislativos, meten a los niños, creo que a los jóvenes han metido, Parlamento Juvenil. Los meten un día diputado, ¿no? Pero un día diputado que es una farsa, nada más lo meten como para posicionamiento, ¿no? Como que sí están tomando en cuenta a los jóvenes. Pero el problema es que desde la familia se supone que debe ser una red de apoyo muy importante para los jóvenes, pero también la familia es la generadora de enfermedad, de patología, de destrucción de los jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que ahí a la par debe ir un trabajo con los padres de familia o desde antes de que sean padres de familia los sujetos, ¿sí? Nosotros planteábamos, ahora que estaba la discusión de lo de la recorte de la jornada laboral de 48 horas a 40, que era muy bueno, pero que también se pudiera incorporar programas en donde si van a tener más tiempo libre los trabajadores mexicanos, que pudieran tener la responsabilidad de comprometerse al menos 2 horas al mes, o cada 15 días, a participar en programas educativos, ¿no? Para precisamente en beneficio de la familia, de la convivencia, porque luego, ahorita tenemos el problema de que por las cuestiones económicas, muchos padres trabajan los dos y luego tienen a veces hasta 2 trabajos, y entonces a los más grandes les encargan la tarea de ser padres de los más pequeños, ¿verdad? Y entonces es una situación muy complicada, y por eso ahí coincidía con Juanita en el sentido de que sí tenemos que trabajar desde la familia o desde antes de que los sujetos se conviertan en familia, ¿no? Hoy muchos jóvenes no están pensando en ser padres. Muchos porque dicen, no, pues ¿con qué mantengo al chiquillo? ¿No? Si son salarios miserables, y no sé, son cuestiones que sí tenemos que seguir trabajando. Hay otro comentario de Alex, que dice que precisamente dice esto, ¿no? Dice, hay mucho que trabajar y sobre todo escucharlos y orientarlos. Yo creo que ese es un aspecto muy importante de lo que tú comentas. Y bueno, yo creo que sí tenemos mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. A mí me pesa mucho cómo, por ejemplo, aquí ya en Jalisco había el Instituto de la Juventud, el Instituto Jalisciense de la Juventud, que ahora desaparece el instituto, se convierte en una dirección de juventud, y que yo me acuerde, pues yo no he oído que hagan nada. El Instituto Nacional de la Juventud, pero luego no hay recursos, entra lo que tú dices, pues no, lo único que hago es convertirme en gestor para que la Secretaría de Educación haga algo, la Secretaría de Salud haga algo, pero luego queda a ver si quieren, a ver si nunca hay Si logro recursos. negociar, exacto, si hay el recurso. Claro. Problema. Ok. También Bueno, adelante, adelante. dice, oye, en el chat también Vero dice, comparto el comentario del maestro Pepe, muchas familias uniparentales con trabajos informales, la presencia de la adicción, deserción escolar, etcétera, tienen un escenario muy difícil, por lo tanto, sí a una intervención integral. Lolita dice, felicidades, excelente ponencia, es de considerar programas de desarrollo y crecimiento desde los jóvenes, desde los adolescentes y para las familias. Ok, es lo que hay en el chat, no sé si tú quieres comentar algo. Pues nada, o sea, converjo completamente con sus comentarios. Yo les voy a platicar en intervenciones de buenas prácticas. Lo que se ha descubierto es que si intervenimos inclusive con política intergeneracional, ¿y qué significa esto? O sea, estas políticas donde empezamos a trabajar, estos programas, estos proyectos donde empezamos a trabajar con los niños, y los dejamos que nos acompañen estas personas, por ejemplo, la tercera edad, entonces se vuelven un motor de desarrollo. A ver, ahorita ustedes decían, hay un problema existencial porque hoy por hoy los papás salen a trabajar todo el día, o sea, hay un descuido, y que es un descuido involuntario. O sea, no es que yo quiera dejar a mis hijos, es que si no salgo a trabajar tantas horas, no puedo traerte la papa, o sea, y menos pagar tu escuela.
¿sí? O sea, entonces ya está, ¿sí? O sea, es una necesidad, o sea, dado el contexto económico y social de nuestro país, pero entonces hay que encontrar formas clave. Sí, y a veces en estos modelos de intervención combinada se pueden hacer muchas cosas interesantes. Estas buenas prácticas también resaltan que la prevención de adicciones, que la prevención de trastornos o enfermedades mentales, pues es súper eficiente si empezamos a ayudar a los niños, y fíjense, a los niños, no ni siquiera a los pubertos o a los jóvenes, sino a los niños a saber manejar sus emociones, ¿sí? Y entonces volvemos a lo mismo, intervenir integralmente las oportunidades de cada etapa de vida, pero en integral, no solamente pensar que es te doy conocimiento o te mando a la escuela o te pago la clase de ballet o te pago la clase de fútbol, o sea, no, hay que también estar con ellos, hay que también convivir con ellos, hay que también acompañarlos con otro tipo de procesos, ¿no? Y a veces nosotros, o sea, somos gestores de esos procesos porque estamos en la institución educativa o tenemos el curso de verano o hacemos un montonal de cosas. A ver, los psicólogos somos bien dinámicos. Si hay algo que yo reconozco en mi gente es eso. O sea, nos las ingeniamos de todo para hacer y de alguna manera creo que en esos saberes y en esas múltiples funciones y roles podemos hacer muchas cosas. Sí, entonces, pues ya está. Sí, ahí, por favor, contáctenme si alguien quiere hacer algún proyecto, o sea, de veras, con toda la confianza. Y bueno, ahora sí yo quedo abierta a la colaboración con todos ustedes y bueno, pues les agradezco la atención y pues ahora sí, la oportunidad. Ok. No, pues al revés, de veras, Ana, te agradecemos mucho. Permíteme, déjame ver. Este, ahorita un momentito. Eh, a nombre de mis compañeras y compañeros, pues te queremos agradecer. Te voy a hacer llegar tu constancia vía electrónica. Eh, ya previamente, como nos reunimos, tuvimos la oportunidad de reunirnos, le dejé un presentito ahí a Ana para que se relajara en estos días. Pero va con todo nuestro agradecimiento por tu aporte a nuestra actualización y pues yo creo que este tema de los jóvenes efectivamente lo tenemos olvidado, muy descuidado y pues yo creo que con estas reflexiones del día de hoy, estas propuestas de hacer trabajo desde los jóvenes, ¿verdad? Creo que también es muy, muy importante, ¿no? Pues muchas gracias, Ana, te agradecemos mucho, ¿verdad? Estamos en contacto. No, pues al contrario, muchísimas gracias. Y Germán dice que su tesis de doctorado aborda el tema. Pues adelante, ¿eh? Te apoyo con libros, con información, con lo que necesites, Germán, ¿vale? Y bueno, pues un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Ok, gracias Ana, gracias. Y gracias a todos ustedes, compañeras y compañeros, que hoy dieron la oportunidad y la decisión de conectarse el día de hoy a nuestra actualización. Con esto concluimos las dos sesiones y los esperamos el miércoles 31 de enero. Hay dos temas, uno de terapia familiar que va a presentar el doctor Ricardo, y otro que muchos andan en la clínica y que no mucho conocen, porque salió la norma oficial mexicana de los consultorios. Resulta que ahí viene una serie de lineamientos para los consultorios de los psicólogos en esta norma, pero además nos remite a otros elementos que hay que retomar, y entonces va a estar muy interesante. Se la voy a presentar, lo va a presentar su servidor, y la verdad es que creo que algunas van a quedar muy preocupados porque yo pienso que hoy en la mañana estamos platicando que a lo mejor el 98% de los psicólogos no tienen su consultorio regularizado como debe ser, ¿no? Pero bueno, poco a poco y al menos conocer todos estos elementos, y entonces todo eso lo vamos a trabajar el miércoles, ¿no?
Mañana les hago llegar ya la invitación de los temas y para ir sumando nuestras horas de actualización, porque acuérdense que el objetivo es que para el principios del 2025, pues ojalá y todos o el 90% de nuestros compañeros de AMEP pudieran tener la certificación de psicólogo actualizado. Yo me he llevado sorpresas esta vez. Ustedes están conscientes que salió la convocatoria para el psicólogo actualizado 2024. Algunos ya presentaron su expediente, otros lo están en construcción. Hasta el día 31 de enero hay la posibilidad de presentar el expediente. Hay compañeros que se nota que han hecho un gran esfuerzo por actualizarse. Hay una compañera que presentó su expediente y que más o menos yo creo que tiene 800 o 900 horas de actualización en el 2023, ¿no? Pero entonces, bueno, pues los invitamos a que hagan su planeación de la actualización continua para, para todo el año 2024, y lo ideal sería que para el 2025, acuérdense, sin costo, que pudieran obtener el certificado de psicólogos actualizados o psicólogas actualizadas. Pues sin más, muy buenas noches, seguimos en contacto, hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye. Gracias, buenas noches, bendiciones.